El poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual. Capítulo 5. El estado de presencia. No es lo que crees que es. Pregunta. Sigues diciendo que el estado de presencia es la clave. Creo entenderlo intelectualmente, pero no sé si he llegado a experimentarlo alguna vez. Me pregunto si es lo que creo que es o si es algo completamente diferente. No es lo que crees que es. No puedes pensar en la presencia y la mente no puede entenderla. Entender la presencia es estar presente. Intenta un pequeño experimento. Cierra los ojos y di internamente: me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. A continuación, mantente muy alerta y espera a ver cuál es. Sé como un gato observando una ratonera. ¿Qué pensamiento va a salir de la ratonera? Inténtalo ahora mismo. ¿Y bien? Pregunta. He tenido que esperar un buen rato a que surgiera un pensamiento. Exactamente. Mientras te mantienes en un estado de intensa presencia, estás libre de pensamientos, estás en calma y sin embargo muy alerta. En el momento en que tu atención consciente desciende por debajo de cierto nivel, el pensamiento penetra. El ruido mental vuelve, la quietud se pierde, has vuelto al tiempo. Se sabe que para comprobar el grado de presencia de sus alumnos, algunos maestros de Zen se deslizaban sigilosamente detrás de ellos y les golpeaban por sorpresa con un bastón. Debía de ser todo un choque si el estudiante estaba plenamente alerta y en estado de presencia, si había mantenido la vestidura ceñida y la lámpara encendida, que es una de las analogías con que Jesucristo se refiere a la presencia. Se daba cuenta de que el maestro se le acercaba por detrás y podía detenerle o esquivarle, pero si recibía el golpe, eso significaba que estaba inmerso en sus pensamientos, es decir, ausente, inconsciente. Para mantenerse presente en la vida cotidiana resulta útil estar profundamente arraigado en uno mismo, porque en otro caso, la mente, que tiene una enorme inercia, te arrastrará como la crecida de un río. Pregunta. ¿A qué te refieres cuando hablas de estar arraigado en ti mismo? Significa habitar tu cuerpo plenamente, tener siempre parte de tu atención en el campo energético interno de tu cuerpo, sentir el cuerpo por dentro, por así decirlo. La conciencia corporal te mantiene presente, te ancla en el ahora. Véase capítulo 6. El significado esotérico de esperar. En cierto sentido, el estado de presencia puede ser comparado a una espera. Jesús usó la analogía de la espera en algunas de sus parábolas. No se trata de la espera habitual, aburrida o inquieta, de la que ya hemos hablado, que es una negación del presente. No es una espera en la que tu conciencia se enfoca en algún punto del futuro y el presente se considera un obstáculo indeseable que te impide conseguir lo que deseas. Existe un tipo de espera completamente distinto que requiere que estés plenamente alerta. Algo podría ocurrir en cualquier momento y si no estás absolutamente alerta, absolutamente en calma, te lo vas a perder. Ese es el tipo de espera del que habla Jesús. En ese estado, toda tu atención está en el ahora. No te queda nada de atención para soñar despierto, pensar, recordar, anticipar. En esa espera no hay tensión ni miedo, solo una presencia alerta. Estás presente con todo tu ser, con cada célula de tu cuerpo. En ese estado, el tú, que tiene un pasado y un futuro al que solemos dar el nombre de personalidad, apenas está presente. Sin embargo, no se pierde nada de valor. En esencia, sigues siendo tú mismo. De hecho, eres más plenamente tú mismo que nunca, o más bien, solo ahora eres verdaderamente tú mismo. Sé como el sirviente que espera el regreso de su amo, dice Jesús de Nazaret. El sirviente no sabe cuándo vendrá el amo,
Por eso se mantiene despierto, alerta, preparado, sereno, porque no desea perderse la llegada de su Señor. En otra parábola, Jesús habla de las 5 vírgenes necias, inconscientes, que no tienen suficiente aceite, conciencia, para mantener sus lámparas encendidas, estar presentes, y por tanto se pierden la llegada del esposo, el ahora, y no pueden celebrar la fiesta nupcial, iluminación. Estas se contraponen a las 5 vírgenes virtuosas que tienen suficiente aceite, se mantienen conscientes. Ni los evangelistas que escribieron los evangelios entendían el significado de estas parábolas, de modo que las primeras distorsiones e interpretaciones erróneas empezaron en el momento mismo de ser escritas. Con las interpretaciones erróneas subsiguientes, el verdadero significado se perdió completamente. Estas parábolas no tienen que ver con el fin del mundo, sino con el fin del tiempo psicológico. Señalan hacia la trascendencia del ego y de la mente y la posibilidad de vivir en un estado de conciencia totalmente nuevo. La belleza surge en la quietud de tu presencia. Pregunta: ¿lo que acabas de escribir es algo que experimento ocasionalmente durante breves momentos cuando estoy solo y rodeado por la naturaleza? Si los maestros Zen usan la palabra satori para describir una comprensión repentina, un momento de no mente y de presencia total, el satori no es una transformación duradera, pero agradécelo cuando llegue porque te permite saborear la iluminación. Puede que lo hayas experimentado muchas veces sin saber lo que era y sin reconocer su verdadera importancia. Se necesita presencia para tomar conciencia de la belleza, de la majestad, de la sacralidad de la naturaleza. ¿Has mirado alguna vez la infinitud del espacio de una noche clara, quedándote anonadado ante su absoluta quietud e inconcebible enormidad? ¿Has realmente escuchado el sonido de un arroyo de montaña en el bosque? ¿Y el sonido de un mirlo al atardecer un tranquilo día de verano? Para tomar conciencia de este tipo de estímulos, la mente tiene que estar serena. Tienes que abandonar momentáneamente tu equipaje personal de problemas, de pasado y de futuro, y todo tu conocimiento, porque de no hacerlo, verás, pero no verás, y oirás, pero no oirás. Tienes que estar totalmente presente. Más allá de la belleza de las formas externas hay otra cosa, algo innombrable, inefable, algo profundo, interno, la esencia sagrada. Donde quiera y cuando quiera que encontramos algo bello, percibimos el brillo de esta esencia interna, que solo se nos revela cuando estamos presentes. ¿Podría ocurrir que esta esencia innombrable y tu presencia fueran una única y misma cosa? ¿Estaría ahí si tú no estuvieras presente? Entra profundamente en ello. Descúbrelo por ti mismo. Pausa. Cuando experimentaste estos momentos de presencia, probablemente no te diste cuenta de que estabas en un estado de no mente. Esto se debe a que la separación entre el estado sin mente y el flujo entrante de pensamientos era demasiado estrecha. Puede que tu satori solo durase unos segundos y después la mente volviera a ponerse en funcionamiento, pero fue real, porque de otro modo no podrías haber experimentado la belleza. La mente no puede crear belleza ni reconocerla. La belleza o la sacralidad solo estuvieron ahí unos segundos, mientras te mantuviste totalmente presente. Debido a la escasa separación y a una falta de vigilancia y de alerta por tu parte, probablemente no fuiste capaz de ver la diferencia fundamental entre la percepción, la conciencia sin pensamiento de la belleza y el proceso de nombrar e interpretar característicos del pensamiento. La separación temporal era tan pequeña que todo te pareció un único proceso. De todos modos, lo cierto es que, en cuanto el pensamiento se inmiscuyó, solo te quedó un recuerdo de la experiencia. Cuanto mayor sea la distancia entre la percepción y el pensamiento, más profundo eres como ser humano, es decir, más consciente.
Muchos están tan atrapados en su mente que la belleza de la naturaleza no existe para ellos. Pueden decir, ¡qué flor tan hermosa! Pero eso no es más que una etiqueta mental aplicada mecánicamente. Como no están en un estado de quietud, como no están presentes, no llegan a ver realmente la flor, no sienten su esencia, su cualidad sagrada, y tampoco se conocen a sí mismos, ni sienten su propia esencia y sacralidad. Como vivimos en una cultura totalmente dominada por la mente, la mayor parte de las obras artísticas, arquitectónicas, musicales y literales no tienen belleza ni esencia interna, aunque hay algunas excepciones. La causa de este estado de cosas es que los autores no pueden liberarse de su mente ni por un momento. Por eso nunca llegan a estar en contacto con ese lugar interno de donde surgen la belleza y la verdadera creatividad. Dejada a sí misma, la mente crea monstruosidades, y no solo en las galerías de arte. Observa nuestros paisajes urbanos y nuestros páramos industriales. Ninguna otra civilización ha producido tanta fealdad. La realización de la conciencia pura. Pregunta: ¿es la presencia lo mismo que el ser? Cuando te haces consciente del ser, lo que en realidad ocurre es que el ser se torna consciente de sí mismo, y ese acto por el que el ser toma conciencia de sí mismo es la presencia. En el ser, conciencia y vida son términos sinónimos. Podríamos decir que presencia significa conciencia haciéndose consciente de sí misma, o la vida llegando a la autoconciencia. Pero no te quedes pegado a las palabras y no hagas un esfuerzo por entender esta descripción intelectualmente. No necesitas entender las cosas antes de poder estar presente. Pregunta: entiendo lo que acabas de decir, pero parece implicar que el ser, la realidad última trascendente, aún no está completo, está experimentando un proceso de desarrollo. ¿Necesita Dios del tiempo para su crecimiento personal? Sí, pero solo desde la perspectiva limitada del universo manifestado. En la Biblia, Dios declara: soy el Alfa y el Omega, y soy el que vive. En el reino intemporal donde habita Dios, que también es tu hogar, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, son uno, y la esencia de todo lo que ha sido y será está eternamente presente en un estado no manifestado de unidad y perfección, trascendiendo totalmente cualquier cosa que la mente humana pueda llegar a imaginar o comprender. Pero en nuestro mundo de formas aparentemente separadas, la perfección intemporal es un concepto inconcebible. Aquí incluso la conciencia, que es la luz emanada de la fuente eterna, parece estar sujeta a un proceso de desarrollo, aunque esto se debe a las limitaciones de nuestra percepción. La cosa cambia si consideramos el proceso de términos absolutos. En cualquier caso, permitidme que siga hablando un poco más de la evolución de la conciencia en este mundo. Todo lo que existe tiene ser, tiene esencia divina, tiene algún grado de conciencia. Incluso la piedra tiene una conciencia rudimentaria. Si no fuera así, no sería, y entonces sus átomos y moléculas se dispersarían. Todo lo que existe está vivo: el sol, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Todos somos expresiones de la conciencia en sus diversos grados, conciencia manifestada en la forma. El mundo surge cuando la conciencia toma formas, tanto formas mentales como formas materiales. Mira los millones de formas de vida existentes tan solo en este planeta, en el mar, en la tierra, en el aire, y cada forma de vida está repetida millones de veces. ¿Con qué fin? Hay alguien o algo que está jugando un juego con las formas. Esto es lo que se preguntaban los antiguos videntes de la India. Consideraban que el mundo es lila, el juego divino de Dios. Evidentemente, las formas de vida individuales no son muy importantes dentro de este juego. En el mar, la mayoría de las formas de vida no sobreviven más de unos segundos después de nacer. La forma humana también regresa al polvo rápidamente,
y cuando desaparece es como si nunca hubiese existido. Podemos decir que este es un destino trágico y cruel. Solo pensaremos así si creamos una identidad separada para cada forma, si nos olvidamos de que su conciencia es la esencia divina expresándose en la forma, pero no llegas a saber realmente que esto es así hasta que alcanzas tu esencia divina, la conciencia pura. Imagina que nace un pez en un acuario. Si le llamas Juan, le extiendes un certificado de nacimiento, le cuentas su historia familiar y 2 minutos después se lo come otro pez mayor. Eso es una verdadera tragedia, pero es una tragedia porque has proyectado un yo separado donde no lo había. Has tomado una fracción de un proceso dinámico y de una danza molecular y has conformado con ella una identidad separada. La conciencia toma el disfraz de las formas hasta que éstas alcanzan la complejidad que se pierde completamente en ellas. Entre los seres humanos contemporáneos, la conciencia está totalmente identificada con su disfraz. Solo se conoce a sí misma como forma y por tanto vive con un miedo permanente a la aniquilación física y psicológica. Es la mente egotista que produce una disfunción considerable. Actualmente, da la sensación de que algo ha ido muy mal en el proceso evolutivo, pero hasta eso hace parte del lila, del juego divino. Finalmente, la presión del sufrimiento generado por esta aparente disfunción obligará a la conciencia a desidentificarse de la forma y a despertar del sueño de la forma. Así se recupera la autoconciencia, pero a un nivel mucho más profundo que cuando se perdió. Jesús de Nazaret explica este proceso en la parábola del hijo pródigo, que abandona la casa de su padre, malgasta su herencia y vaga errante y desamparado hasta que el sufrimiento lo obliga a regresar al hogar. Y cuando regresa, su padre le ama más que antes. El estado del hijo que regresa es similar al que tenía cuando partió, pero no del todo igual. Ha ganado en profundidad. Esta parábola describe el viaje que transcurre desde la perfección inconsciente, pasando por el mal y la imperfección aparente hasta alcanzar la perfección consciente. ¿Puedes entender ahora el significado más amplio y profundo de mantenerse presente como observador del proceso mental? Cuando observas la mente, retiras conciencia de las formas mentales y esa conciencia se convierte en el estado observador o testigo. En consecuencia, el observador, conciencia pura más allá de la forma, se fortalece y las formaciones mentales se debilitan. Cuando hablamos de observar la mente, estamos llevando a la esfera personal un evento de significado cósmico. A través de ti, la conciencia está despertando de un sueño de identificación con la forma y se está retirando de la forma. Eso presagia un suceso y a la vez forma parte de él, que probablemente aún queda en un futuro lejano. Ese suceso es el fin del mundo. Pausa. Cuando la conciencia se libera de su identificación con las formas físicas y mentales, se convierte en lo que llamamos conciencia pura o iluminada, o presencia. Esto ya ha ocurrido en unos pocos individuos y parece estar destinado a suceder en breve a gran escala. Aunque la garantía de que se produzca no es absoluta, la mayoría de los seres humanos aún están en manos de la conciencia del ego, identificados con la mente y dirigidos por ella. Si no consiguen liberarse poco a poco de la mente, ésta acabará por destruirles. Experimentarán cada vez más confusión, conflicto, violencia, enfermedad, desesperación, locura. La mente egotista es como un barco que se hunde. Si no saltas, te hundirás con él. La mente egotista colectiva es la entidad más destructiva y peligrosamente loca que ha habitado este planeta. ¿Qué crees que ocurrirá en el planeta si no cambia la conciencia humana? El único respiro que pueden tomarse de su propia mente, la mayoría de los seres humanos, es dejarse caer ocasionalmente en un nivel de conciencia por debajo del pensamiento. Todos lo hacemos cada noche durante el sueño,
pero también ocurre en cierta medida durante el encuentro sexual o cuando consumimos alcohol y otras drogas que suprimen el exceso de actividad mental. Si no fuera por el alcohol, los tranquilizantes, los antidepresivos y las drogas ilegales, consumidas en enormes cantidades, la locura de la mente humana se habría hecho aún más descaradamente evidente de lo que ya es. En mi opinión, si faltaran las drogas, buena parte de la población se convertiría en un peligro para ellos mismos y para los demás. Las drogas evidentemente te mantienen atrapado en un circuito disfuncional. Su empleo generalizado retrasa la disolución de las antiguas estructuras mentales y la irrupción de la conciencia superior. Aunque el usuario individual puede obtener aún cierto alivio de la tortura diaria a que se somete su mente, no puede generar suficiente presencia consciente para elevarse por encima del pensamiento y encontrar así la verdadera liberación. No podemos considerar que volver a caer en un nivel de conciencia por debajo de la mente, en el nivel premental de nuestros antepasados lejanos y de los animales y plantas, sea una opción válida para nosotros. No hay vuelta atrás. Si la raza humana ha de sobrevivir, tendrá que avanzar hacia la etapa siguiente. La conciencia está evolucionando en todo el universo a través de miriadas de formas. Por tanto, si nosotros no lo logramos a escala cósmica, no tendrá importancia. Y como la conciencia ganada no se pierde, simplemente conseguirá expresarse mediante alguna otra forma. Pero el hecho mismo de que yo esté hablando aquí y de que me estéis escuchando o estéis leyendo este libro es un indicador claro de que la nueva conciencia está estableciendo un punto de apoyo firme en el planeta. No hay nada personal en lo que hacemos. Yo no te estoy enseñando. Tú eres la conciencia escuchándose a sí misma. Hay un proverbio oriental que dice: el maestro y el discípulo juntos crean la enseñanza. En cualquier caso, las palabras mismas no son importantes, no son la verdad, solo la indican. Yo hablo desde la presencia y mientras hablo, tal vez seas capaz de unirte a mí en este estado. Cada una de las palabras que uso tiene una historia y viene del pasado, como todo lenguaje, pero las palabras que os digo ahora son portadoras de la elevada frecuencia energética de la presencia, independientemente de su significado concreto. El silencio es un portador de la presencia aún más poderoso que las palabras. Por eso, cuando leas esto o me escuches hablar, toma conciencia de los silencios que hay entre las palabras y por debajo de ellas. Sé consciente de las brechas, de la discontinuidad. Escuchar el silencio, donde quiera que estés, es un modo fácil y directo de estar presente. Aunque haya ruido, siempre hay silencio en medio y por debajo de los sonidos. Escuchar el silencio crea inmediatamente una quietud dentro de ti. Solo la quietud interna puede percibir el silencio externo. ¿Y qué es la quietud sino presencia, conciencia liberada de las formas, pensamiento? Esta es la realización viva y práctica de lo que hemos comentado. Pausa. Cristo, la realidad de tu divina presencia. No te apegues a ninguna palabra. Puedes sustituir Cristo por presencia, si esa palabra te parece más significativa. Cristo es tu esencia divina o yo superior, como a veces se le llama en Oriente. La única diferencia entre Cristo y la presencia es que Cristo hace referencia a la divinidad que mora internamente, independientemente de que seas consciente de ella o no, mientras que presencia significa divinidad despierta o esencia divina. Muchos malentendidos y falsas creencias respecto a Cristo se aclararán si te das cuenta de que en Él no hay pasado ni futuro. Decir que Cristo fue o será es emplear términos que se contradicen entre sí. Jesús era un hombre que vivió hace 2000 años y expresó la divina presencia, su verdadera naturaleza. Y por eso dijo: antes de que Abraham fuera, yo soy. No dijo: yo ya existía antes de que Abraham naciera.
Eso hubiera indicado que aún estaba en la dimensión donde la identidad está determinada por el tiempo y la forma. Las palabras yo soy, empleadas en una frase que empieza en pasado, indica un cambio radical, una discontinuidad en la dimensión temporal. Es como un coaxén de gran profundidad. Jesús trató de expresar directamente, sin intervención del pensamiento discursivo, el significado de la presencia, de la autorrealización. Había ido más allá de las dimensiones de conciencia gobernadas por el tiempo, entrando en el reino de lo intemporal. La dimensión eterna había entrado en el mundo. Eternidad no significa tiempo inacabable, sino tiempo. Así, el hombre Jesús se convirtió en el Cristo, un vehículo de la conciencia pura. ¿Y cuál es la definición que Dios da de sí mismo en la Biblia? ¿Dijo Dios, siempre he sido y siempre seré? Por supuesto que no. Eso hubiera dado la realidad al pasado y al futuro. Dios dijo, yo soy el que soy. Aquí no está implicado el tiempo, solo la presencia. La segunda venida de Cristo es una transformación de la conciencia humana, un cambio del tiempo a la presencia, del pensamiento a la pura conciencia, no la llegada de un hombre o de una mujer. Si Cristo regresase mañana y se manifestase en el mundo, ¿qué otra cosa podría decirte aparte de yo soy la verdad, yo soy la divina presencia, yo soy la vida eterna, yo estoy dentro de vosotros, yo soy aquí, yo soy ahora? Pausa. Nunca personalices a Cristo, no conviertas a Cristo en una identidad basada en la forma. Los avatares, las madres divinas, los maestros iluminados, los pocos que son auténticos no son personas especiales, sino un falso yo que mantener, defender y alimentar. Son más simples, más ordinarios que el hombre y la mujer corrientes. A cualquiera con un ego fuerte le parecerían insignificantes o más probablemente ni siquiera los vería. Si te sientes atraído hacia un profesor iluminado es porque ya hay suficiente presencia en ti como para reconocer la presencia en otro. Hay mucha gente que no reconoció a Cristo y a Buda, del mismo modo que hay mucha gente que se siente atraída hacia falsos maestros. Los egos se sienten atraídos por otros egos mayores. La oscuridad no puede reconocer la luz, solo la luz puede reconocer la luz. Por tanto, no creas que la luz está fuera de ti o que solo puede llegarte de un modo específico. Si tu maestro es la única encarnación de Dios, entonces ¿quién eres tú? Cualquier tipo de exclusividad es identificación con la forma, e identificación con la forma significa ego, por muy disfrazado que esté. Usa la presencia del maestro para que te refleje tu propia identidad más allá del nombre y la forma, para conseguir estar más presente. Pronto te darás cuenta de que en la presencia no hay mío o tuyo, la presencia es una. El trabajo grupal también puede servir para intensificar la luz de tu presencia. Un grupo de personas reunidas en un estado de presencia genera un campo energético colectivo de gran intensidad. Además de elevar el grado de presencia de cada miembro del grupo, ayuda a liberar la conciencia humana colectiva de su actual estado de predominio mental. Esto hará que el estado de presencia sea cada vez más accesible a los individuos, pero a menos que un miembro del grupo ya esté firmemente establecido en la presencia y por tanto pueda mantener la frecuencia energética de ese estado, la mente egotista se reafirmará fácilmente y saboteará la tarea grupal. El trabajo grupal es enormemente valioso, pero no es suficiente, y no debes caer en la dependencia de él. Tampoco debes depender de un profesor o maestro, excepto durante un periodo de transición, mientras aprendes el significado y la práctica de la presencia.